Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio, a este foro. La Academia de Ciencias de Sinaloa, en coordinación con el Centro de Capacitación y Asesoría Forense, tiene el gusto de presentar el conversatorio de flagrancia. En este día tendremos como invitado al maestro Guillermo Jesús García Ruiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, maestro en el Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México, maestrando en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, cuenta con 4 especialidades, tiene una especialidad en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Una especialidad en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Especialidad en Justicia Constitucional, Aplicación e Interpretación de la Constitución por la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Especialidad en Justicia Constitucional e Interpretación, Tutela de los Derechos Humanos por la Universidad de Castilla y abogado de la Fiscalía General de la República. Maestro, bienvenido. Les daremos el control y para esta son 35 minutos de disertación y 5 minutos de preguntas y respuestas para el final. Adelante, maestro. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Primeramente, agradezco muchísimo la invitación que me hacen tan distinguidos juristas del estado de Sinaloa. Mando un fuerte abrazo a quien ha hecho posible esta invitación y el hecho de que estemos en este foro todos. Ya había tenido la oportunidad de ser invitado de forma presencial anteriormente a Sinaloa y pues fue una experiencia muy padre y bueno, me llevo muy buenas cosas de la gente de Sinaloa y pues un saludo también a toda la gente que nos está escuchando de diferentes lugares, ¿no? Me parece que hoy vamos a tocar un tema muy importante como lo es el tema de flagrancia. Es importante decirles a todos los que nos están escuchando que los temas que voy a tocar me parece que son de importancia para el público en general, para los abogados en general, pero sobre todo para los operadores jurídicos. El día de hoy me voy a permitir platicarles un poco más de los criterios que se han dado en los últimos tiempos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ustedes bien saben, finalmente la Corte es quien marca el parámetro en cuanto a que sus criterios son totalmente vinculantes y tienen que respetarse por todos los operadores jurídicos. Entonces, así estemos de parte de a lo mejor un despacho de abogados postulantes, así estemos de parte de las instituciones como operadores jurídicos, necesitamos hacer valer estos criterios o respetar estos criterios en el uso de nuestras funciones cuando conocemos de un asunto en materia procesal penal. Entonces, como bien sabemos, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que está vigente a raíz de un nuevo sistema de justicia penal en el país que entra en vigor en el 2008, como es el sistema penal acusatorio, dejamos de lado antecedentes como lo son el sistema tradicional, conocido como tradicional, dejamos de lado muchos antecedentes y muchas instancias al respecto y nos concentramos en lo que es el nuevo sistema y a partir del 2014 tenemos un nuevo Código Nacional que en su artículo 146 nos hace referencia a la figura de flagrancia que se puede actualizar de acuerdo a mi consideración bajo 3 supuestos, 2 fracciones que maneja el artículo y que vamos a estar hablando de cada una de ellas. Pero bueno, para poder entrar en esta materia, reiterarles nuevamente que estos criterios que vamos a platicar el día de hoy son muy importantes porque son vinculantes. Si bien es cierto, inclusive muchas contradicciones de tesis han llegado al Poder Judicial de la Federación
en instancias como tribunales colegiados de circuito y que a través de diversas sentencias nos han pintado el panorama de qué se puede entender por flagrancia y cuáles son sus alcances. También es cierto que sí hay asuntos que han llegado a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nos marcan finalmente ese parámetro importante, lejos de los tribunales colegiados de circuito que únicamente pueden ser orientadores sus tesis, pero que la Corte sí nos da parámetros que podemos hacer exigibles o hacernos exigibles como operadores jurídicos. Entonces, hablando de esto con ustedes, pues voy a dar inicio a esta charla tan importante, sosteniendo primero temas relevantes, como que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algún momento que resuelve el amparo en revisión 703-2012, el 6 de noviembre del 2013, un año antes de que surgiera o que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que el derecho a la libertad es un derecho humano tutelado por el artículo primero, por el artículo 14 y por el artículo 16 de la Constitución, y de manera convencional o de manera internacional por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estableció la Corte en este precedente que al limitar el derecho a la libertad bajo las excepciones previstas en el sistema constitucional y convencional es la única manera en que se pueden distinguir o limitar ese derecho a la libertad. Es decir, fuera de lo que marca la Constitución en esos precedentes que acabo de mencionar o en esos preceptos constitucionales y fuera de lo que marca la Convención o los parámetros internacionales en los artículos que he mencionado, no hay otra forma en que podamos restringir o permitir la restricción de derechos fundamentales, en este caso en particular, el derecho a la libertad. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelve la contradicción de tesis 312-2016, determina que el artículo 16 constitucional establece el régimen general de libertades en favor de la persona. Es decir, en torno al artículo 16 giran esas únicas restricciones que pueden existir para poder restringir el derecho a la libertad a las personas. Y pues en particular, en el tema que nos ocupa, se encuentra el derecho a la libertad deambulatoria. O sea, ahí mismo el artículo 16 constitucional prevé esta condición de posibilidad de restricción del derecho a la libertad deambulatoria. Este precepto prevé de forma limitativa los supuestos que el Estado puede generar afectaciones válidas a estas prerrogativas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estas afectaciones que el propio Estado o la propia Constitución permite? Bueno, pues está la flagrancia, la detención en flagrancia, está el caso urgente y está la orden de aprehensión. Son tres figuras muy importantes, pero vamos a concentrarnos el día de hoy en nuestra charla en la importante que es la figura de flagrancia. Es importante, antes de entrar en materia, resolver diferentes condiciones que la Corte nos ha marcado para poder entender este tema. Algo que la Corte nos ha dicho o que la Corte se ha preguntado es si el derecho o los derechos fundamentales son limitados o ilimitados. Es decir, los derechos fundamentales se pueden restringir o no se pueden restringir en ningún momento. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí mi derecho fundamental a la libertad y yo me pregunto si alguna autoridad o alguna persona puede restringirme este derecho que tengo aquí. Bueno, pues la Corte dice, sí se pueden restringir los derechos no son ilimitados, los derechos pueden ser limitados y no solamente la autoridad los puede limitar o restringir, sino también los particulares. Es el caso, por ejemplo, de la detención en flagrancia, en que no solamente el Estado puede restringirte ese derecho deteniéndote, sino que también hay una posibilidad constitucional de que las personas, cualquier ciudadano, cualquier gobernado, pueda restringir ese derecho en una detención en flagrancia. Entonces la Corte nos dice algo muy importante, que los derechos fundamentales no son ilimitados, es decir, que se pueden restringir. ¿Se pueden restringir de forma parcial o de forma total? Bueno, pues justamente en estos precedentes que marca la Corte, en donde aborda el derecho a la libertad, nos dice que no únicamente pueden ser restricciones absolutas, sino que también pueden ser restricciones parciales a esos derechos fundamentales y lo vamos a platicar con calma.
Cuando la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 15/2014, perdón, 10/2014 y 11/2014, la Corte, al resolver esta acción, que es una acción de inconstitucionalidad que promueve, si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y la Comisión demanda ciertos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales que se tildan de inconstitucional, y entonces la Corte resuelve años después, casi 4 años después, casi, si no mal recuerdo, para el 2018, 2017, 2018, resuelve esta acción de inconstitucionalidad y habla de varios temas importantes sobre el proceso penal, sobre esa petición de inconstitucionalidad de varios artículos, y finalmente pues es parcialmente fundada y procedente porque en algunas circunstancias sí hubo artículos o preceptos del Código Nacional que fueron declarados inconstitucionales. Entre esa charla que nos da la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 10/2014, nos establece precisamente que los derechos fundamentales no son absolutos, que son limitados, que no son ilimitados, que pueden ser restringidos, y que una de las formas en que se pueden restringir es manteniéndose esa restricción o esa estructura de restricción a nivel constitucional. A nivel constitucional y a nivel de la legislación secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que la Corte nos dice que cuando hay esa permisión de restricción de derechos fundamentales, no únicamente tiene que estar en la legislación secundaria. Imaginemos que la figura de flagrancia únicamente estuviera en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no estuviera autorizado por la Constitución. Bueno, pues si esa restricción no está autorizada por la Constitución, el Código Nacional sería inconstitucional. Pero en este caso en particular, en el caso de flagrancia, pues la restricción sí está a nivel constitucional, la encontramos en el artículo 16 constitucional, y también está la restricción en el artículo 146 del Código Nacional. Es decir, que tal y como nos lo pide la Corte, para que esa restricción sea constitucional, la tenemos a nivel de Constitución y la tenemos a nivel de legislación secundaria. Cuando la Corte resuelve el amparo directo en revisión 502-2017, que fue de los últimos proyectos que tuvo el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, el ministro determinó o propuso en ese proyecto de resolución que uno de los artículos de la ley, si no mal recuerdo, de la ley de comercio, si no mal recuerdo, era inconstitucional, toda vez que la restricción la restricción al derecho a la privacidad únicamente se encontraba en legislación secundaria, pero no se encontraba permitido a nivel constitucional. Y como acabo de mencionar, si no se encuentra la restricción a nivel constitucional, pues entonces la ley secundaria sería inconstitucional. En este caso era el tema estricto del acceso a la información bancaria. Entonces marcaron el artículo de esta ley general como inconstitucional porque no estaba permitido desde la Constitución, y se refiere particularmente al tema del acceso a la información bancaria. Bueno, pero la Corte no nada más ha dicho que las restricciones tienen que estar en Constitución y por ende en ley secundaria, sino que también nos ha dicho que tienen que estar en la legislación secundaria. Hace poco, el 10 de junio del año 2020, cuando resuelve una contradicción de tesis muy interesante para el derecho procesal penal y para el derecho sustantivo, como es que si se permite generar la medida cautelar de prisión preventiva para el robo de hidrocarburos, porque estaba considerado desde la reforma del año 2019 a nivel constitucional, pero no estaba así legislado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que si no mal recuerdo tendría que estar inmerso en el artículo 167 del Código Nacional. Pues bueno, ¿qué hacemos o cómo lo aplican los operadores, cómo lo aplica el Ministerio Público y sobre todo cómo lo resuelve el juez de control cuando le están pidiendo una medida cautelar por el delito de robo de hidrocarburos, pero ya está esa restricción a nivel constitucional, en el 19 constitucional, en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero no está considerado en el Código Nacional aún? Bueno, pues la Corte dijo, no se puede aplicar esa medida cautelar porque precisamente todavía no la tenemos en la ley secundaria, únicamente se tiene a nivel constitucional y eso no es suficiente. En conclusión de este tema, antes de entrar al tema de flagrancia directamente a ver su naturaleza, podemos decir que los derechos humanos no son absolutos,
son limitados y que la Corte, a través de esos precedentes que yo he mencionado, estima que las restricciones a los derechos fundamentales tienen que estar a nivel constitucional y a nivel de legislación secundaria en todo momento para poder ser aplicados. Bueno, pues hasta aquí lo que llevamos. Entonces tenemos que entender, entrando al tema de esa restricción a los derechos fundamentales, tenemos que entender también que la Corte ha dicho en esta acción de inconstitucionalidad 10/2014 que hay restricciones totales al derecho a la libertad, como son las detenciones, que están inmersas en el 16 constitucional, caso urgente, flagrancia y orden de aprehensión, pero que también hay restricciones parciales al derecho fundamental de la libertad, como lo puede ser los controles provisionales preventivos. Entonces, tenemos en nuestro tema central del día de hoy, tenemos el tema de flagrancia y tenemos el tema de los controles provisionales preventivos. ¿Qué son estas dos figuras y cuál es su naturaleza? Bueno, para poder explicar estas figuras tenemos que entender que el sistema penal acusatorio, como un nuevo marco jurídico, cambia la forma totalmente de investigar los delitos. El modo en que los datos obtenidos de la investigación son presentados ante los jueces, así como las reglas de su validez, su desahogo y la valoración que deben tener estos instrumentos, pues para lograr el esclarecimiento de la verdad, que es uno de los propósitos del proceso penal, como uno de los objetivos centrales de este nuevo sistema penal acusatorio. Para ello, nos enfrentamos a un cúmulo de competencias que no pueden ser valoradas o analizadas en una óptica o bajo principios del sistema de justicia tradicional, sino que su estudio exige en todo momento estándares propios del sistema acusatorio, acordes a la composición, al diseño y al contexto normativo y a la naturaleza y fines de las distintas etapas, la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, y las figuras que en todas estas etapas pues maneja este nuevo sistema de justicia penal del sistema penal acusatorio. Una vez que he precisado lo anterior, vamos a acudir al texto del artículo 16 constitucional. Este regula, por un lado, las restricciones a la libertad que permiten constitucionalmente que una autoridad pueda detener a una persona, y por otro lado regula la forma y términos en que estas autoridades pueden ejercer esa facultad o esa permisión que les da la propia Constitución y, como dijimos, la ley secundaria. En el primer aspecto, establece las reglas conforme a las cuales la autoridad puede detener o aprehender a los particulares, resaltando la necesidad de contar al efecto con autorización judicial, ¿no? La orden de aprehensión, por ejemplo, así como las rigurosas excepciones que este artículo 16 consagra, como puede ser la figura de flagrancia o de caso urgente, y de la cual nos vamos a concentrar particularmente en la flagrancia. En el segundo aspecto que marca la pauta este precepto constitucional, lo referente a los actos de molestia, el 16 constitucional nos establece cuáles son los actos de molestia, señala textualmente el párrafo primero de ese artículo que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente y que funde y motive la causa de esa petición que se está haciendo. De la génesis legislativa, entonces, del artículo 16 constitucional, se puede inferir que su temática se discutió en el marco de esa reflexión de la Asamblea Constituyente sobre cuestiones de carácter penal, detenciones, cateos, inmovilidad de domicilio, etc. Sin embargo, tanto las reformas que ha sufrido el artículo 16 constitucional a lo largo de su historia y sobre todo en los últimos años como su vasta interpretación, es decir, no basta con ir a echarnos un clavado a lo que han sido las propuestas de reforma al 16 constitucional, no basta con ir a ver cuáles han sido esas reformas al 16 constitucional, sino que también la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial de la Federación han adaptado muchas interpretaciones sobre los alcances del artículo 16 constitucional. Pero algo que podemos rescatar de estas interpretaciones es finalmente que el artículo 16 constitucional lo enmarca el principio de legalidad, que como sabemos, pues nos rige en que todas las autoridades están obligadas a hacer únicamente aquello que la legislación les permite.
Este principio, entonces, el principio de legalidad, podemos verlo como un principio sacramental, ¿no? Un principio sacramental para nuestra teoría política en México, nuestra teoría constitucional, nuestra teoría democrática. Este principio busca proteger los derechos fundamentales a través de esas condiciones que le da la autoridad, ¿no? Esos derechos fundamentales de las personas en contra de las afectaciones que regularmente o de manera incluso arbitraria se podrían generar a través de la autoridad y pues que se cometen sin esa autorización del propio ordenamiento normativo. Cobra mayor importancia o relevancia ante la restricción de derechos fundamentales como la vida privada, como la libertad de las personas, como los derechos humanos garantizados de manera especial y detallada tanto en nuestro marco constitucional como ahora a partir de la reforma del 2011 en el marco internacional, donde se abre la puerta a ese sistema convencional a través de la reforma al artículo primero constitucional. A la luz de estos objetivos, entonces, se exige a las autoridades del país, de nuestro país, que su actuar en perjuicio de los derechos mencionados está sustentado en una norma con rango de ley y que conste en un documento o en una orden escrita en todo caso, en el caso de la orden de aprehensión, que señale y explique los fundamentos legales de por qué se está haciendo esta intromisión a los derechos fundamentales o esta restricción a los derechos fundamentales. Entonces, este imperativo, que marca el propio 16 constitucional, cumple dos funciones particulares. La primera, por un lado, acota y enmarca dentro de la legalidad el ejercicio del poder público, evitando los abusos y los caprichos de los gobernantes frente a los gobernados. Y en segundo lugar, implica una garantía a favor de los gobernados de que si dichos extremos son cumplidos, la actuación de la autoridad será ilegal, será viciada, será nula, como lo marca el Código Nacional, y por tanto va a constituir una protección efectiva a los derechos fundamentales a través de la función jurisdiccional. Bueno, por ejemplo, si bien las inspecciones a personas, cuando hacemos lo que hemos conocido en la experiencia como un cacheo, pudieran encuadrar en la categoría de actos de molestia, en virtud de que no constituyen una privación definitiva al derecho, sino una privación momentánea, o a la integridad, realmente es una privación meramente momentánea, constituye una privación definitiva del derecho a la libertad o integridad personal, porque realmente pues no hay un menoscabo completo, sino únicamente temporal en esa inspección o en ese acercamiento que hacen las autoridades. Lo cierto es que finalmente me parece que sí existen afectaciones momentáneas a la libertad que no se ubican dentro de la categoría conceptual que ha marcado la Corte y que se deben de cumplir a través de los parámetros para validar su constitucionalidad. Pero no podemos entender de la misma forma esos controles provisionales preventivos a lo que se establece en una detención como tal, como lo podría ser la flagrancia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelve el amparo directo en revisión 1596-2014, en el que a partir de las consideraciones vertidas en otro asunto resuelto, como es el amparo directo 14-2011 y el amparo directo en revisión 703-2012, ahí la Corte reconoce la libertad de movimiento o la libertad deambulatoria, como lo dije, como una categoría específica dentro del régimen de libertades que provee la propia Constitución. Tal y como se afirmó en esos precedentes, la Corte establece la convicción de que el derecho a la libertad personal solamente puede ser limitada bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con lo que dice la Constitución, con lo que dicen los instrumentos internacionales en la materia, de forma que se tendrá que prevalecer el salvaguardar el reconocimiento y protección de la libertad personal de manera más amplia, es decir, respetando lo que dice el artículo primero constitucional, el derecho pro persona, beneficiar o lo que le beneficie o la norma que le beneficie de mayor forma al gobernado. Sin embargo, también es cierto que la primera sala de la Corte, cuando resuelve el amparo directo en revisión 3463-2012, retomando el diverso amparo 1596-2014, estableció que puede existir
otro tipo de afectaciones momentáneas a esta libertad y que deben cumplir con un parámetro de regularidad constitucional propio, ¿no? Recordemos que en la contradicción de tesis 293-2011, la Corte nos estableció cuál es el parámetro de regularidad constitucional, cuál es el parámetro de derechos fundamentales que tenemos en México y también determinó cuáles son las restricciones y dónde deben de estar esas restricciones acotadas. En lo particular nos dijo que a nivel constitucional tienen que estar esas restricciones para que incluso no puedan caer en el vicio de ser inconvencionales. Bueno, regresando al tema, en los casos en concreto en que se restringe temporalmente ese derecho a la libertad, pues encontramos los controles preventivos provisionales. ¿Qué dice la Corte que son los controles preventivos provisionales? Bueno, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad 10/2014, que he reiteradamente mencionado, nos dice la Corte que estos controles son restricciones temporales al ejercicio de un derecho, los cuales no deben confundirse con una detención propiamente dicha, como lo puede ser la flagrancia, el caso urgente o la orden de aprehensión, ya que no implica una privación total al derecho a la libertad, sino una afectación momentánea, únicamente momentánea, de la misma, que debe estar justificada por la autoridad y que, según se dijo en esos precedentes que he mencionado, en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, la preservación y la consecución de la seguridad pública. Es decir, ¿qué dice la Corte o cuál dice la Corte que es el sustento para que la autoridad pueda hacer estas restricciones momentáneas y que les llama controles provisionales preventivos? Bueno, pues tienen que estar también a nivel constitucional. Tanto la restricción total como la restricción parcial, tanto la restricción total, la flagrancia, el caso urgente o la orden de aprehensión, como la restricción parcial, que son los controles provisionales preventivos, deben de estar a nivel constitucional. Pero, dice la Corte, el artículo 21, en su 9º párrafo de la Constitución, que fue reformado, si no mal recuerdo, el 18 de junio del 2008, con la reforma del 2008, establece el fundamento de esa prevención, investigación y persecución de los delitos, ¿no? Entonces, el artículo 21 constitucional, al estimar esa prevención, investigación y persecución de los delitos, se vuelve el sustento para esa actividad primordial que hace la autoridad a nombre del Estado para la restricción parcial de los derechos fundamentales. En conclusión, podríamos tener hasta aquí que el artículo 21 constitucional es el fundamento jurídico para poder restringir el derecho a la libertad de forma parcial, y el artículo 16 constitucional sería el fundamento jurídico que nos da la oportunidad como autoridades de restringir el derecho a la libertad de forma total. Hasta aquí la primera sala de la Suprema Corte estima que el control preventivo provisional tiene como premisas dos presupuestos de entendimiento constitucional. El primero consiste en que la mayoría de los derechos humanos, como dijimos, no son de carácter absoluto. Ni siquiera la libertad, ni siquiera la vida, como reiteradamente lo ha dicho la Corte en varios precedentes. Aunque el control provisional preventivo no tiene un sustento expreso en la Constitución, es decir, si tú le buscas ahí en la Constitución qué es un control provisional preventivo, no lo vas a encontrar, pero dice la Corte en esta interpretación de los precedentes que he mencionado, deriva de las facultades que tienen los elementos de seguridad pública en la preservación, en la investigación y en la persecución de posibles conductas que afectan los derechos de los gobernados. Y por ende prohibidas por el ordenamiento jurídico de conformidad con qué artículo. Bueno, pues hemos dicho el 21 constitucional, que es el fundamento para esos controles provisionales. En segundo lugar, dice la Corte, radica en que se permite este control preventivo provisional al no ser un acto de privación al ejercicio del derecho. No es un acto privativo total del derecho a la libertad, como puede ser una detención en flagrancia. Las restricciones provisionales son precisamente afectaciones momentáneas al ejercicio de un derecho que no es absoluto, por lo tanto, aun cuando no se cuente con previstas expresamente en esas restricciones en la norma constitucional, es legítima desde el punto de vista constitucional, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Corte,
y pues se encuentra, como hemos dicho reiteradamente, en ese artículo 21 constitucional. Así se puede distinguir entonces los controles provisionales preventivos en 3 niveles de su aplicación. La primera es una simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo o el gobernado para efectos de investigación, identificación o prevención del delito. La segunda es una restricción temporal del ejercicio del derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación, la intimidad. Y la tercera sería la detención en estricto sentido. Hasta aquí, para ponerles un ejemplo y que me puedan entender mejor en estas situaciones que yo he expresado, es que, por ejemplo, si yo soy policía, yo Guillermo soy policía, tengo enfrente de mí, yo soy policía, tengo enfrente de mí a un sujeto que está está sacando algo de su mochila, lo está entregando a alguien, le está compartiendo una envoltura, ¿no? A lo mejor vamos a poner un ejemplo clásico, le estoy compartiendo una envoltura que parece ser que trae hierba verde allá adentro. Entonces, cuando yo estoy viendo como policía esa acción, yo me voy a preguntar, ¿puedo acercarme a la persona que estoy viendo que está compartiendo una envoltura para poder hacerle preguntas de rutina, para poderle hacerte preguntas sobre sus generales, para poderle preguntar qué trae en esa mochila? Porque yo, recordemos, con base en lo que he dicho, tengo que respetar el principio de legalidad, que quiere decir que yo solo como autoridad puedo hacer aquello que la ley me faculte y no puedo hacer más. Entonces, ¿dónde está mi facultad para acercarme a esa persona y entonces empezar a hacer esa inspección y posteriormente que acabe tal vez en una detención en flagrancia? Bueno, pues como lo he dicho, el artículo 21 constitucional, bajo estos 3 niveles que la Corte me permite, puedo acercarme al sujeto. Cuando me acerco al sujeto, puedo preguntarle su nombre, de dónde viene, a dónde va, qué se encuentra haciendo en ese momento. Y por supuesto, la Corte en este precedente que estoy mencionando nos ha autorizado para poderle inclusive hacer una inspección a su persona y una inspección a su mochila o a sus posesiones o a su intimidad, en simplemente un cacheo sin ir más allá de lo que causaría, por ejemplo, una revisión corporal como lo marca el Código Nacional. Entonces, hasta aquí la Corte nos da el permiso de llegar ahí. Yo como policía me acerco, le pregunto a ese sujeto, le voy a poner Juan Pérez, el nombre común. Señor Juan Pérez, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo se llama? ¿A dónde va? Etcétera. Y posteriormente le voy a decir, señor Juan Pérez, pues necesito que me permita inspeccionar su mochila. Me va a decir, pero ¿cuál es su sustento ¿cuál es su sustento legal para que usted pueda hacerme esa afectación momentánea a mi derecho a la libertad? ¿No? Resulta que Juan Pérez es abogado, tomó un curso conmigo, supo lo que dice la Corte y me cuestiona. Pero ¿por qué, autoridad? ¿Por qué usted quiere hacerme una restricción momentánea a mi derecho a la libertad? Bueno, porque la Corte en el precedente, acción de inconstitucionalidad 10/2014, nos ha establecido que, derivado de que el 21 constitucional nos da esa permisión constitucional para poder restringir parcialmente los derechos fundamentales, en específico el de libertad, yo tengo todo el derecho como autoridad y como policía de hacer ese acercamiento, ese control provisional preventivo y ejecutar la inspección. Derivado de la inspección, con los parámetros que marca el Código Nacional, resulta que yo como policía descubro, porque eso es el artículo 227 del Código Nacional, nos dice que la cadena de custodia puede iniciar bajo descubrimiento, localización y aportación. Entonces, descubro un indicio que también el Protocolo Nacional de Primer Respondiente nos determina qué es un descubrimiento. Derivado de una inspección, se da un descubrimiento, descubre un indicio, resulta que sí tiene, la envoltura sí parece ser marihuana o algún psicotrópico prohibido por la ley, y entonces yo le digo a Juan Pérez que le voy a hacer la detención. Oye, pero el artículo 21 constitucional que tú me dijiste que es el parámetro de permisión para la restricción momentánea al derecho a la libertad, no te permite eso. Ah, no, amigo. Resulta que ahora, derivado de ese descubrimiento de un indicio con mayor objetividad, puedo hacerte una detención porque estás actualizando un supuesto de flagrancia, es decir, me estás permitiendo una restricción total al derecho a la libertad que me permite la Constitución. Si ustedes se fijan, ambos procedimientos, tanto la restricción parcial como la restricción total, están a nivel constitucional,
21 constitucional y posteriormente 16 constitucional, y ya estoy generando una detención en flagrancia totalmente permitida. Bueno, entonces, ya para concluir esta parte de las restricciones momentáneas, voy a decir que la Corte, para no extenderme más en este tema, les voy a compartir que la Corte ha dicho que para poder hacer esta restricción momentánea al derecho a la libertad, la autoridad sí necesita con un estándar probatorio. Recordemos, como lo dije en la parte de arriba, algo que está diferente al sistema anterior es que en este momento sí tenemos la obligación de probar diferentes circunstancias de las actuaciones de las autoridades en el procedimiento. Entre ellas, pues debemos de cumplir con un estándar probatorio. Así como cuando vamos a la audiencia inicial, que de acuerdo a lo que nos enmarca el Código Nacional, que tenemos que llevar la probabilidad, el estándar de probabilidad, pues en este momento la Corte nos ha dicho que el estándar de prueba para poder nosotros justificar como autoridades, como primer respondiente, una detención, necesito la sospecha razonable. La autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información, es decir, dice la Corte, los hechos y las circunstancias. Tú, señora autoridad, tienes la permisión de restringir parcialmente o totalmente los derechos el derecho fundamental a la libertad, pero te obligo a que acredites una sospecha razonada, que es decir, los hechos generales y las circunstancias generales de la justificación de por qué estás haciendo esa intromisión al derecho fundamental. Entonces, ¿con qué contabas, autoridad, en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita? O por el contrario, si el registro o inspección fue autorizado libremente por este gobernado que estaba siendo inspeccionado, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí les dejo esos precedentes y esos criterios. Como conclusión de esta primera parte de la restricción parcial al derecho fundamental a la libertad, me quedo con la primera, que es que el derecho a la libertad se encuentra constitucionalmente protegido, como lo dijimos en el 16 constitucional. Sin embargo, al igual que todos los demás derechos fundamentales, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico mexicano, no son absolutos, sino que admiten esas limitaciones de las cuales ya platiqué. 2. Las restricciones al derecho a la libertad deben prevalecer a nivel constitucional para que sean válidas. Si esa restricción no se encuentra a nivel constitucional, como lo puede ser una medida cautelar bajo cierto delito, pero resulta que no está en el catálogo del 19 constitucional, pues ese fundamento legal de legislación secundaria, como lo puede ser Código Nacional, ley federal de algo, ley general de algo relacionado con un hecho delictivo, pero esa limitación no está a nivel constitucional, no va a ser constitucional y por ende no podrá ser aplicable. Entonces, como número 3, los controles provisionales preventivos son restricciones a la libertad deambulatoria autorizadas constitucionalmente de acuerdo a lo que ha dicho la Corte en la acción de inconstitucionalidad 10/2014, permitidas por el artículo 21 constitucional, derivado de las facultades en materia de seguridad pública que otorgan a las policías, es decir, la prevención, investigación y persecución de los delitos. Número 4. Las restricciones momentáneas, es decir, los controles provisionales preventivos, no son arbitrarios o caprichosos, no son al gusto de la autoridad, no es cuando considere que se está cometiendo un delito, o cuando haya una sospecha normal de que la persona se veía malandra, de que la persona traía tatuajes, de que la persona quería correr. No, dice la Corte, constitucionalmente puede ser válido cuando se realice primero por autoridad competente y en este caso por los agentes de policía, el primer respondiente, y su ejecución únicamente puede realizarse si invariablemente hay una sospecha razonable. Es decir, que la autoridad tenga datos totalmente objetivos para poder haber hecho esa afectación momentánea al derecho a la libertad. En tal contexto, encontramos que la inspección de personas y sus posesiones, incluyendo vehículos, dice la Corte, constituye un control provisional preventivo que se encuentra autorizado constitucionalmente no solamente en la prevención y persecución de los delitos, sino también en las investigaciones. Bueno, hasta aquí hemos tocado las restricciones parciales del derecho a la libertad.
Y vamos rápidamente con la restricción total al derecho a la libertad, que es el caso de flagrancia. En el caso de flagrancia, que es nuestro tema, no obstante que el 16 constitucional abarca la orden de aprehensión y el caso urgente, rápidamente diré que la Corte, cuando resuelve el amparo en revisión 703-2012, determina, como lo dije, que el derecho a la libertad personal es un derecho humano tutelado a nivel constitucional por el primero, 14 y 16 constitucional, y a nivel convencional por el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, ya hemos tocado también el tema si el derecho a la libertad es absoluto o limitado. Hemos dicho que es limitado y que tiene esa permisión de restricción tanto para las autoridades como para los propios gobernados de ejecutarla sobre otros gobernados que pudieran estar actualizando conductas delictivas. Hablemos de la naturaleza jurídica de la flagrancia como una causa legal de restricción a la libertad. Para empezar, es necesario tomar en cuenta lo que dispone el artículo 16 constitucional, ¿no? Que ya lo mencioné, nadie puede ser molestado, sino en virtud de un mandamiento judicial o bajo ciertas excepciones como es la privación de la libertad en el caso de flagrancia. Esta prerrogativa del 16 constitucional guarda una relación directa con el contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe afectar el derecho a la libertad por parte de los estados vinculantes, como es el mexicano, salvo únicamente las condiciones y causas fijadas de antemano por la propia Constitución, en este caso por nuestra Constitución mexicana. El artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos habla del derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, dice la Convención. En el punto 2 de ese artículo 7.2 dice, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución de los Estados parte, en este caso la Constitución mexicana. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Tiene que estar forzosamente justificada la detención o en todo caso el encarcelamiento. Así podemos entender que la regla general es que todas las personas gozan de la libertad personal y de tránsito, mientras que su restricción o suspensión debe estar delimitada por causas específicas, dentro de los cuales el mandamiento escrito, como lo es la orden de aprehensión, firmado por la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento, constituye una regla general. La regla general es que la autoridad tiene que mandar la orden firmada y motivada, fundada y motivada. Pero la excepción a esta petición constitucional es que se pueda realizar la detención fuera de este ámbito, fuera de este control preventivo judicial, a través de la urgencia o de la flagrancia. En particular, la flagrancia, este supuesto que enmarca el 16 constitucional, que se especifica, si no mal recuerdo, en el quinto párrafo del 16 constitucional, dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y que lo debe poner sin demora a disposición de la autoridad más cercana y con la misma prontitud al Ministerio Público, y existirá un registro inmediato de esa detención. Si ustedes se fijan, esta restricción total al derecho a la libertad la están concediendo tanto a los particulares como también a las autoridades competentes, que en este caso sería la figura del primer respondiente, y es una excepción a la regla general de la forma en que se puede restringir el derecho a la libertad totalmente. La primera sala, al resolver este precedente que mencioné, sí lo mencioné, y en otros precedentes más, si no mal recuerdo, ha estimado cuál es el alcance del derecho a la libertad personal. Bueno, lo dijimos al inicio de la charla, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones para que se pueda llevar a cabo entonces una detención en flagrancia? En esos precedentes que he mencionado anteriormente, nos dice la Corte, o ha señalado la Corte, que puede actualizarse en cualquiera de los supuestos que enmarca la Constitución. Y dice, cuando el probable responsable es sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente por la persona que percibió directamente el hecho. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto que interpreta la Corte en esos precedentes es
cuando la detención es realizada por una persona que, aunque no presenció directamente el hecho, tiene conocimiento del delito inmediatamente después de su comisión y cuenta además con datos objetivos, como lo dije, esa sospecha razonable, que le permitan identificar y detener al probable responsable en ese momento. Se tiene que sustentar en esta segunda opción la inmediatez. Cuando la Corte resuelve el amparo directo en revisión 5577-2015, si no mal recuerdo lo resuelve la primera sala, determina que para que la detención de una persona sea constitucionalmente válida, en caso de que se realice en el momento o inmediatamente después de haberse cometido el delito, es necesario que quien lleva a cabo la detención, ya sea por un particular, como lo dije, o por la autoridad, el primer respondiente, parta de datos objetivos que permitan colegir la actualización de estas circunstancias. Lo que hemos dicho sobre esos datos objetivos necesariamente. Siendo que en ciertos casos es factible que la indicada captura que se hace del imputado se logra transcurrido cierto tiempo. Obviamente no puede ser un tiempo alargado, tiene que ser un tiempo acotado, en el entendido de que la validez de la detención estará supeditada a que la persecución del sujeto activo se hubiera iniciado enseguida y no se interrumpa en ningún momento. De esta forma, entonces, la Corte explica que la persecución del sujeto activo puede apoyarse incluso en el resultado de las nuevas tecnologías que tenemos, por lo menos en nuestro país. Siempre que las tecnologías permitan ese seguimiento confiable de los sujetos activos en el tiempo real, como podría ser cámaras de vigilancia, como lo hacen muchas veces en ciudades grandes como la Ciudad de México. Así opera la detención de flagrancia estadísticamente con mayor éxito, o incluso pues a través de un rastreo satelital o a través de dispositivos de posicionamiento global, como se utiliza también en diversas detenciones. Por otra parte, una de las preguntas que se ha hecho constantemente los postulantes, los operadores jurídicos, y derivado también de varios asuntos que han llegado a la Corte, tanto a primera sala como en el Pleno, es si finalmente nuestra fracción segunda, inciso B, del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es constitucional. ¿Por qué? Pues porque aparentemente, si ustedes leen el artículo 16 constitucional, únicamente, como lo expresó incluso la interpretación de la Corte que acabo de comentar, pues únicamente parece ser que hay dos figuras, pero la Constitución en el artículo 16 no nos enmarca una posibilidad de una detención por señalamiento. Incluso algunos abogados, yo he leído esas demandas que hacen a través de diferentes amparos que han llegado a la Corte, algunos ya han sido resueltos, otros no, otros siguen en camino, pues han establecido que ese supuesto sale de la posibilidad de lo que enmarca el 16 constitucional e incluso lo comparan con una flagrancia equiparada, ¿no? Y pues la Corte nos ha resuelto este tema, que me parece que en los siguientes asuntos que va a resolver en primera sala y en pleno, que vienen algunos formados atrás, seguramente resolverá lo que dijo la primera sala. Obviamente la primera sala es una consideración, y si llega un asunto al pleno de la Corte y el pleno de la Corte decide cambiar o hacer una nueva interpretación, una nueva, se me fue la palabra que suelen utilizar, pero una nueva interpretación, consideración de un tema en particular, pues seguramente podrá declarar esa parte o esa porción del precepto inconstitucional, pero hasta que eso no pase, a mí me parece que tendrá que regir lo que ha resuelto la primera sala en el amparo en revisión 384-2017, en donde dice que el sentido de que el inciso B, fracción segunda del artículo 146, contempla ese supuesto de flagrancia por señalamiento y constituye una hipótesis en la cual es posible detener a una persona inmediatamente después de cometido un delito, está dentro de esa fracción segunda del 146, siempre y cuando no se haya interrumpido su búsqueda y localización derivado de ese señalamiento que está haciendo la víctima, un testigo o propiamente a lo mejor otros imputados. Finalmente, con respecto al supuesto de flagrancia equiparada, como lo dije, en ese mismo precedente, la Corte dice, ese criterio de la primera sala
Es un caso no previsto en el texto constitucional, la flagrancia equiparada. Esto al establecerse en algunas legislaciones locales, el término de 72 horas como el periodo en el cual puede considerarse flagrancia a esa detención. Bueno, pues no. El caso del señalamiento no se puede decir que es una flagrancia equiparada y por supuesto la flagrancia equiparada ha dicho la Corte que es totalmente inconstitucional. Si no mal recuerdo, estaba en el artículo 106 del párrafo tercero del Código Federal del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Estaba contemplado en ese artículo de esa legislación estatal cuando la Corte declara totalmente inconstitucional ese precepto. De lo anterior, entonces, podemos advertir que la detención en flagrancia es aquella que puede realizar la autoridad o cualquier persona quien debe acreditar ante el Ministerio Público y este, a su vez, ante la autoridad judicial, si es que esta autoridad ministerial decide ratificarla, que la comisión del delito en momento de la detención es ostensible y no meramente sospechosa como tal, que existe un vínculo causal de carácter inmediato, así como la necesidad de practicar la detención y que esta misma sea en los siguientes supuestos. Primero, cuando el probable responsable es sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito. Segundo, cuando es capturado inmediatamente después de haberlo cometido. Tercero, cuando la persecución del sujeto activo puede apoyarse en el resultado de las tecnologías. Cuarto, cuando se da la flagrancia por señalamiento, que constituye esa hipótesis en la cual es posible detener a una persona inmediatamente después de cometido un delito, siempre y cuando no se haya interrumpido la búsqueda y localización. ¿Qué hay de las medidas restrictivas del derecho a la libertad en el parámetro internacional? Que lo pueden utilizar ustedes tanto como operadores como abogados postulantes o para aprender la figura si son estudiantes de derecho. La obligación de interpretar las limitaciones al derecho de la libertad personal en su sentido más estricto opera respecto a cualquier tipo de detención, no solamente a diversas detenciones, no, es cualquier tipo de detención o restricción al derecho a la libertad. Para que sean válidas, deben estar motivadas por una ponderación sobre los bienes jurídicos, dice la Corte Interamericana. Los derechos fundamentales en juegos deben de tener esa ponderación. Esto es, un deber dirigido tanto a la autoridad investigadora como al juez a analizar la validez de la detención en flagrancia, en este caso en flagrancia, para correr un estándar o un test dirigido a comprobar si esta detención cumple las características de necesidad, de razonabilidad, de previsibilidad y proporcionalidad, que son los requisitos adicionales a la legalidad de la detención en un sentido estricto. Dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, señala que tales requisitos implican que las medidas de libertad sean necesarias, es decir, que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto del derecho intervenido. Por esta razón, el tribunal ha señalado que toda la limitación al derecho a la libertad debe ser meramente excepcional. No hay más. Que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que la restricción al derecho a la libertad no resulte exagerada o en una situación desmedida o desproporcional. Y que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente o sea arbitraria por parte de la autoridad y por tanto, en cuanto a lo que he dicho, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues tendrá que ser considerada de forma ilícita o ilegal. Así entonces entendemos que a nivel internacional se ha determinado que una detención ilegal surge bajo ciertas características que hay que tomar en cuenta. Primero, no está precedida por una orden judicial. Bueno, hay excepciones en nuestro derecho mexicano, como lo hemos platicado. Segundo, no se está frente a los supuestos de flagrancia o aquellos determinados por la legislación nacional, como sería el caso de México, que además establece dentro de un régimen de detenciones la figura del caso urgente, que ya está un poco en desuso. Y tercero, cuando la detención comporta un grado de arbitrariedad. Eso va a ser totalmente en contra de nuestro derecho constitucional y convencional. Una detención con un grado de arbitrariedad.
¿Qué entendemos por un grado de arbitrariedad? Bueno, pues el Tribunal Interamericano considera que aquellas causas o métodos que puedan repuntarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonable, imprevisible o falta de proporcionalidad, pues entonces será totalmente arbitrario. Entonces, hasta aquí la conclusión final con la que me puedo quedar para terminar esta explicación, donde les he dado un paseo por lo que ha dicho la Corte Mexicana en los últimos tiempos, e incluso con precedentes muy nuevos de hace algunas semanas. Pues me quedo con que la Corte ha dicho que los derechos fundamentales no son absolutos, son limitados, puede haber restricciones, esas restricciones pueden ser parciales o totales, y finalmente, pues esas restricciones parciales, como lo son los controles provisionales preventivos, son constitucionales porque están regidas bajo el 21 constitucional, son permisibles porque hay una figura de inspección de personas o en todo caso revisión corporal dentro del Código Nacional, y posteriormente, si derivado de esas inspecciones a persona se da la exigencia o necesidad de que la autoridad detenga en flagrancia, bueno, pues esto está permitido por el 16 constitucional y a la vez está permitido por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y estas serían nuestras permisiones para llevar a cabo la detención. La flagrancia se encuentra prevista en dos fracciones, para mi gusto 3 supuestos. Una, cuando se está cometiendo el hecho delictivo; dos, cuando inmediatamente de cometerse el hecho delictivo la persona es perseguida material e ininterrumpidamente; y 3, cuando hay un señalamiento y existen indicios. Esta parte del señalamiento, que ha sido demasiadamente debatida y que hay varias propuestas de que tilda de inconstitucionalidad, pues la Corte ya ha resuelto en este precedente que comenté en la exposición que es totalmente constitucional, y por lo tanto todas las figuras del 146 se tienen que respetar como legales y constitucionales, y por ende también convencionales, porque constitucionalmente son restricciones permitidas, tal y como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y pues finalmente la utilización de estas figuras de flagrancia o de los controles provisionales preventivos deben de estar fundamentadas con estructura objetiva, con una sospecha razonable de que eso se está actualizando y que la autoridad pueda en todo momento justificarlas, porque si no se puede justificar, estaríamos cayendo en un grado de arbitrariedad y por ende podemos provocar situaciones irregulares dentro de la detención o dentro de la restricción de ese derecho fundamental de forma parcial o total. Bueno, pues hasta ahorita es todo. Espero que me hayan entendido un poco. Son demasiada información, demasiados precedentes y demasiadas consideraciones de la Corte. Obviamente no se pueden agotar en una hora o en una charla así este tipo de consideraciones, pero lo que sí se puede hacer es poderlos confundir un poco, llevarlos a través de este panorama a confundirlos, pero sobre todo a generarles dudas de dónde pueden encontrar las respuestas, y que ustedes puedan acercarse a esas lecturas de los precedentes de la Corte, que sepan dónde está la información y que cuando tengan un caso en concreto, pues sepan a ir dónde investigar para resolverlos. Cuando leemos a los autores es muy padre ver las consideraciones de los autores y obviamente nos sirven como para temas de investigación, pero tenemos que tener en cuenta que nada va a fortalecer nuestros argumentos como los temas vinculantes salidos de primera sala o del Pleno de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder hacer válidos ante el juez o ante cualquier autoridad jurisdiccional o ante el Ministerio Público o ante cualquier operador jurídico, pues nuestras pretensiones. Entonces, espero que me hayan entendido o que los haya confundido bien, y pues muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta, duda.